Esto es así. Bueno, buenos días. Vamos a comenzar con la clase número 24 del curso de Fundamentos. Bueno, supongo que se está escuchando bien, tenemos sonido, todas las cosas. Muy bien. Bueno, el tema que tenemos hoy es accidentes. Accidentes. Es un tema, digamos, no menor, pero que debe ser considerado con dedicación, con entusiasmo, pero no esperar que ocurran, obviamente. Para empezar, hay un dicho interesante en los laboratorios que dicen que hay operarios descuidados y hay operarios viejos, pero no hay operarios descuidados viejos. En general, los que son descuidados o terminan, digamos, con algún accidente que los inutiliza, y si no es el accidente lo que los utiliza, es el director del laboratorio el que los termina despidiendo. Entonces la cuestión, digamos, el cuidado en el trabajo en laboratorio exige múltiples caras en las cuales tenemos que estar presentes, y los accidentes no dejan de ser uno. Muy bien. Entonces, ¿lo vemos bien? Entonces, lo que vamos a ver es esto. Los accidentes pueden ocurrir. No podemos decir que, bueno, la probabilidad de que ocurra un accidente es cero. Sí, la probabilidad puede ser cero, pero digamos que no quiere decir que un suceso es imposible, o sea que puede terminar ocurriendo. Lo importante de los accidentes es tratar de identificar cuál es la causa posible de un accidente, lo que estamos haciendo, tratar de hacer todas las cosas posibles y tener protocolizado las cosas que tenemos que hacer para que ese accidente no ocurra, y en el caso que ocurra por alguna causa que no hemos considerado, ver cómo vamos a proceder. Entonces, esa es un poco la filosofía. También tenemos que tener presente que no estamos en condiciones, siempre existe la posibilidad de que alguna causa de accidente, obviamente, se nos escape. Y tenemos una larga historia de este tipo de cosas, donde se presenta un accidente y no estaba entre los previstos, por supuesto. Pero si no pensamos de antemano, va a haber más probabilidad que ocurra. Entonces, bueno, ese es el tema que tenemos hoy. Importante trabajar en la prevención y la identificación de los posibles, los posibles focos de accidente o sucesos que nos pueden llevar a un accidente. Y eso en general lo hacemos tratando de discutir, charlar sobre una determinada práctica de laboratorio, imaginarnos todos los escenarios posibles, y dentro de esos escenarios posibles ver cuáles son las cosas que nos conducen al accidente. Por supuesto, el accidente es algo inesperado, no deseado, y que puede tener diferentes repercusiones. Los accidentes pueden repercutir solo sobre la calidad de la medición que estamos haciendo. Entonces, eso es una posibilidad y nada más. Puede recaer también el accidente trayendo algún tipo de inconveniente sobre el operario, que puede ir desde hacer un agujero en la ropa porque algún ácido concentrado que estamos usando cayó en la ropa. Me ha ocurrido varias veces, pero que no pasa de ahí, o puede llegar a que produzca quemaduras o algún tipo, digamos, de daño en la parte física del operario, desde los ojos, las vías respiratorias, las manos, lo que sea. Y puede repercutir a nivel de la sociedad, porque un accidente puede generar un mal resultado, y ese mal resultado
llevar a que la sociedad cambie algún tipo de comportamiento en base a lo que nosotros decimos. Siempre tenemos que tener presente que en general trabajar en un laboratorio nos da más acceso a los medios de comunicación, especialmente un laboratorio de la universidad, nos da más acceso a los medios de información, donde uno de alguna manera transmite información y sabemos, digamos, aunque sabemos que no son instituciones de un tremendo prestigio, la sociedad los ve a la universidad como una institución de mucho prestigio, y si nosotros decimos A, eso es A para un montón de gente. Entonces un accidente que lleve a un mal resultado o que lleve a una mala conclusión puede terminar repercutiendo en la sociedad. Tenemos accidentes internos, personales, de equipo, de sociales. Bueno, hay que tratar de prevenirlo. Entonces, como decía, los accidentes se previenen como, bueno, como ya venimos hablando, y ya supongo que todos lo tienen claro, todo lo que se hace en el laboratorio tiene que tener un protocolo de ejecución. Y entonces, en ese protocolo de ejecución se utilizan ciertos instrumentos, se hacen ciertas maniobras, se trabaja en un equipo de tal manera que uno puede ir imaginándose cómo se hace, y una vez que lo pone en práctica, bueno, mirarlo y decir, bueno, acá tengo posibilidades. Entonces, bueno, eso normalmente se va haciendo, también como siempre hacemos, un equipo de trabajo. Si a alguien se le ocurre decir, a mí me parece que acá podría ocurrir tal cosa, hay que comentarlo y bueno, discutirlo, y si puede ocurrir, ver cómo se previene eso. La prevención de accidente es aunque lleve inversión de tiempo y dinero, siempre lo más barato, lo más económico, antes que tener que después lidiar con las consecuencias del accidente. Entonces, bueno, para la prevención es clave la simulación. Es decir, ¿qué es la simulación? Bueno, sentarse y pensar, bueno, cómo lo voy a hacer, si trabajo con esta mano, trabajo con esta otra, dónde dejo un frasco, etc. Muy bien. Bueno, los accidentes, como yo decía, pueden ser accidentes internos o accidentes externos. Es decir, los accidentes internos al laboratorio son aquellos que sus consecuencias son vividas por el laboratorio en sí, las instalaciones del laboratorio, ya sea el mobiliario, el inmueble o los instrumentos, o los operarios que trabajan. Eso serían las cuestiones internas. Después tenemos cuestiones externas, ¿no es cierto? Accidentes que lleven a consecuencias externas. Como dijimos, un accidente puede ser una mala medición surgida de un mal control de calidad, y eso puede generar que traiga consecuencias en la sociedad. Entonces, eso termina siendo un accidente, es algo no deseado, y entonces, bueno, en general eso lo prevemos a través de estrictos controles de calidad, pero sabemos que el estricto control de calidad, por estricto que sea, nunca tiene un 100% de efectividad. Siempre intentamos que tenga el 100%. Los accidentes externos pueden ser, por ejemplo, un derrame de una sustancia tóxica en el laboratorio, puede traer consecuencias fuera del laboratorio. Nos ha pasado últimamente cuando nos mudamos el laboratorio, tuvimos el derrame de una sustancia, ya me voy a acordar cuál era, y bueno, eso invadió todo el piso en el que estamos trabajando, los gases, trajo, digamos, problemas graves, porque a nadie es una cosa que, digamos, tiene que estar prevista. Entonces en otro laboratorio obviamente lo miraron con cara bastante rara, y eso surgió, fíjense, les cuento la historia, digamos, había un kit de reactivo que se guardaba, los que se guardan en la heladera, los kits, y cada kit de reactivo, o sea, conjunto de reactivos que usamos para la determinación, va dentro de un container. Entonces, bueno, la mayoría de los kits tienen un container que es un tupper plástico, pero había uno que había quedado en un tupper, en una caja de cartón. Y esa caja de cartón, la heladera había condensado humedad, había descongelado, había tirado agua sobre la caja de cartón, la caja se había humedecido. Cuando la persona que trabaja con esa técnica salió con la caja, en vez de agarrarla abajo, agarró como uno agarra normalmente una caja, se desfondó, cayó una botella con fenol y se dispersó el fenol, y bueno, el olor a fenol llegó a todo el piso. Obviamente toda la gente salió a la búsqueda en el piso a ver quién era el que había cometido ese error, ¿no es cierto? Entonces, bueno, que dar explicaciones, y
Eso hace un accidente que afecta más allá del laboratorio y normalmente afecta a lo mejor no tanto a la salud, pero sí por la convivencia, porque uno pierde, la gente pierde confianza en uno, es decir, si se le cayó el fenol se puede caer cualquier cosa. Entonces, bueno, ese tipo de cosas, bueno, decimos, no, a ver, no quiero ver más caja de cartón dentro de la heladera porque puede ocurrir esto. Entonces, bueno, normalmente la experiencia nos va enseñando. Por supuesto, la experiencia siempre implica un fracaso, ¿no es cierto? O sea, cuando nosotros tomamos decisiones en base a la experiencia es porque nos equivocamos. Entonces, siempre nos tenemos que anticipar a la experiencia con inteligencia. La experiencia es para alguien que no piensa mucho y la inteligencia para quien sí lo hace. Muy bien. El otro tema interesante es cuando trabajamos nosotros tenemos que entregar un resultado, ¿cierto? Resultado, pero tenemos que trabajar con seguridad. Entonces muchas veces se discute, es decir, ¿qué es más importante, el resultado o la seguridad del operario? La respuesta es muy sencilla, ambas cosas tienen exactamente la misma importancia. Es decir, yo tengo que dar un resultado con una seguridad, una exactitud, una precisión, un control tan bueno como la seguridad con la que trabajo. No es que vale, bueno, no, acá lo que vale el resultado, no importa cuáles son las consecuencias. No, es decir, estas dos cosas tienen que correr completamente de la mano. Es decir, el error, el resultado está afectado, el error es tan importante como la seguridad con la que trabajo. Muy bien, entonces, vamos viendo algunos detalles de cómo, qué tenemos que tener en cuenta cuando trabajamos en el laboratorio. En el laboratorio tenemos una gran variedad de instrumentos, muchas veces uno trabaja en algo y no sabe qué es el otro instrumento. Entonces, bueno, la primera decisión que tengo que tomar es usar los instrumentos que corresponden a lo que yo trabajo y si me interesa otro, hablar con el director, el vicedirector o la persona que trabaja en esa técnica y decir, me interesa, ¿puedo ver este aparato? Bueno, sí, vení, entonces ya la otra persona conoce cómo se trabaja. Entonces, pero nunca decir, bueno, me quedé solo, qué lindo, bueno, voy a aprender el aparato de absorción atómica a ver cómo funciona, porque no sé si no tiene cuestiones tremendamente dañinas. Entonces, concentrarme en mi metodología, en mi protocolo, en mi instrumento y cada día conocer más de eso va a generar siempre mejores resultados y más seguridad de trabajo. Entonces, bueno, la mayoría de los instrumentos que utilizamos son instrumentos eléctricos. Instrumentos eléctricos. Los instrumentos eléctricos que tenemos en nuestros laboratorios, todos funcionan con 220 voltios. Hay algunos que funcionan a 110, pero tienen un transformador. Pero en definitiva todo va conectado a 220 voltios y algunas cosas que funcionan con 5 voltios, 9 voltios, porque tienen pilas o baterías. En general, esto no es un problema el accidente del operario, pero sí, siempre tengo que tener cuidado que el accidente puede llevar a rotura del instrumento. Por supuesto me dice, bueno, siempre el operario es más importante que el instrumento. No, ahí entramos otra vez. Las dos cosas son tremendamente importantes. No tiene que dañarse el operario ni tiene que dañarse el instrumento. No es que yo hago cualquier cosa, mientras no me pase algo a mí, el instrumento, no. Las dos cosas tienen valor. Entonces, bueno, siempre trabajamos con... básicamente, uno tiene que pensar que lo que trabajamos es 220, que es la corriente común que tenemos en la casa. Todos los instrumentos tienen que estar enchufados en sitios seguros. Sitio seguro, todo laboratorio tiene disyuntor diferencial, que es un pequeño equipo que en las casas en general está,
que si hay una pérdida de corriente que pasa a través de mi cuerpo, el disyuntor lo detecta y corta automáticamente la corriente en milisegundos. No evita muchas veces que me pegue un sacudón, pero va a cortar. Y lo que se conoce como llave térmica, que en el caso que hay un cortocircuito que el disyuntor no lo detecta, los disyuntores en general también lo detectan, pero en algunas situaciones puede ser que el disyuntor no detecte un cortocircuito y lo va a detectar la llave térmica. En general en nuestro laboratorio, no todos los laboratorios lo tienen, pero nuestro laboratorio tiene todas las mesadas protegidas de esa manera, y salvo algunos lugares que en general no están al acceso para enchufar instrumentos, no tienen el sistema de protección, porque corresponde al ingreso de la línea eléctrica al laboratorio que se controla al otro lado. Entonces, las mesadas de trabajo, pues nosotros vamos a trabajar en ciertos lugares, no se trabaja en cualquier lugar. Entonces, bueno, esto es una cosa importante. Y después, bueno, es el control de cables, enchufes. Es decir, cuando yo trabajo con un instrumento, termino de trabajar, lo tengo que limpiar, tengo que mirar, especialmente los cables. Es decir, si veo un cable relativamente pelado, quebrado, un enchufe que se despegó y se ve algún cable, bueno, esas cosas hay que informarlas para que sean reparadas. A veces tiene que terminar reparando la persona, pero siempre discutimos a ver qué es lo que hay que hacer. Hay alguien encargado en el laboratorio, en este momento con la pandemia no me acuerdo, pero bueno, hay alguien encargado en el laboratorio que lo que hace, su tarea es mirar los instrumentos, y si ve algo raro, me avisa, o no avisa a los directivos del laboratorio. Entonces, controlar el instrumento es una cosa clave. Si yo lo prendo y hay un ruido distinto hoy que lo que hacía ayer, lo apago y comunico. Entonces, bueno, el riesgo de electrocución en el laboratorio es bastante bajo. Sería, digamos, prácticamente el mismo riesgo que uno tiene de trabajar en la casa, o quizás menos riesgo, porque en general, bueno, lo vamos revisando. Entonces, bueno, eso en general todos van a estar enfrentados, eso no es tan importante. Muy bien. El otro trabajo que tenemos son los gases. Hay varios instrumentos que trabajan con gases. Algunos instrumentos utilizan el gas de red, como si fuera una cocina. Obviamente tiene el riesgo que tiene el uso de una cocina o una estufa en la casa, ¿no es cierto? Si queda perdiendo gas y no estoy consumiendo ese gas en una llama, ese gas se va a acumular, y todos conocemos los dramas que tiene eso cuando el gas se acumula en un lugar cerrado. De todas maneras, bueno, el problema del gas en general es si uno no está en el laboratorio, quedó algo abierto y se acumula, pero si uno está trabajando, el olor a gas lo va a percibir. La red de gas que tenemos es bastante buena, y está confinada solo a un sitio del laboratorio donde se puede hacer un control más o menos bueno. Lo que hay que informarse es dónde está la llave general. Es decir, si yo tengo un problema, si yo tengo un instrumento que usa gas y esta es la llave que yo manejo, siempre en el laboratorio va a haber otra llave que corta la red general, porque a lo mejor esto sale a otro sitio, ¿cierto? Entonces, si yo tengo un problema en este instrumento, corto esta llave y automáticamente tengo el problema. Pero muchas veces cuando trabajo con gas, acá puede haber una llama tan grande que me impida llegar a la llave, y si no puedo llegar a la llave, o el operario se dañó por el problema, y entonces no está en condiciones de llegar a esa llave. Entonces, bueno, tiene que haber dentro del laboratorio un protocolo, un lugar escrito, alguien que sepa dónde tiene que cortar. Entonces siempre hay una llave general. En nuestro laboratorio, algunas llaves generales están dentro del laboratorio y otras están en laboratorios vecinos, porque hay todo un sistema de gas, bueno, que fue hecho así, donde hay parte de redes parciales de gas que alimentan nuestro laboratorio, alimentan el laboratorio de al lado, y la llave que corta este sector quedó en el de al lado. Y lo mismo pasa con el que está para el otro lado. Entonces, bueno, eso uno lo tiene que conocer. Y
Lo deben conocer todas las personas, por eso, bueno, en nuestro laboratorio siempre van a ver que todos los años tenemos seminarios, todas las semanas tenemos un seminario, y 1 o 2 seminarios al año son de discusión de este tipo de cosas para que vayamos conociendo. Entonces, ese es el gas. Los métodos, el gas, normalmente el mayor de los problemas obviamente es el fuego. Entonces hay extintor, dónde está el extintor de incendio, y el balde de arena. En general no, no se tira agua, obviamente cuando hay un incendio, primero se intenta usar el extintor, el balde de arena, y también para esta situación en particular hay una ducha como la que uno tiene en la casa para bañarse. Si uno no entra al laboratorio, ni bien entra al laboratorio va a ver que hay una ducha grande, está arriba una computadora encima, y dice, ¿para qué esta ducha? Bueno, esa es una ducha que tiene una llave muy fácil de manejar, entonces si uno se prendió fuego, porque puede ocurrir que de alguna manera el instrumento pierda gas, la llama nos agarre, prendemos fuego. Si uno está consciente puede llegar a la ducha y si no alguien lo llevará. Entonces eso es un material que uno tiene que saber dónde está. Habitualmente como uno no lo usa, no lo prueba, y bueno, cada vez que doy este curso digo, uy, tengo que probar ese instrumento, bueno, hace que el día que uno lo necesite no lo pueda usar. Entonces, el problema, digamos, de la red básicamente es la posibilidad de explosión, porque quede perdiendo gas, o el fuego. Por supuesto, uno tiene que revisar que las mangueras de gas sean las adecuadas, que las llaves funcionen bien, todo eso tiene que estar relativamente controlado y se trabaja con seguridad. Y el otro problema son los gases a presión. En el laboratorio nosotros trabajamos con básicamente 2 gases a presión. Aire a presión, que trabaja con una presión bastante alta, y acetileno. El aire con el acetileno forma una mezcla tremendamente explosiva y la llama de acetileno, no recuerdo bien, pero llega como a 2000 grados. O sea, es una temperatura tremendamente alta. Y el problema de los gases a presión es que eso está contenido dentro de sistemas que pueden estallar, porque tienen presión adentro. Entonces, normalmente los cilindros en los que viene el acetileno, uno los compra a una empresa y esos cilindros tienen un control, una prueba hidráulica cada tantos años. Son cilindros que tienen 5 centímetros de pared, cada 5 años, 10 años van a una prueba hidráulica y si no pasan esa prueba hidráulica se descarta. O sea que la cuestión de los cilindros no lo podemos controlar nosotros, lo único que podemos confiar es que la empresa que lo hace realmente lo haga y nos asesore adecuadamente en ese tema. El aire pasa lo mismo, en general el aire a presión lo manejamos en compresores como los que se usa en una gomería, ¿no es cierto?, en una bicicletería, nada más que por ahí compresores con mayor presión. Y bueno, esos compresores, si están bien controlados, las empresas dicen que el riesgo es nulo. Sin embargo, bueno, ha habido accidentes con los compresores, no en nuestro laboratorio, pero estuvimos cerca. Esto hay que también tiene una prueba hidráulica cada cierta cantidad de años y tiene que estar aprobada la instalación por el Colegio de Ingenieros, por la empresa provincial de la energía y la serie de controles que hay que hacer, pero uno no deja de aprender ciertas cosas. Nosotros trabajamos muchos años con un compresor pensando que es una cosa sin riesgo y hasta que un día se pinchó, afortunadamente no estalló, y ahí uno dijo, bueno, no, hablando con la persona que nos reparaba el compresor y nos enteramos el riesgo que tiene, cosas que no parecen riesgosas y sí lo son. Entonces, bueno, no, eso es experiencia, ¿no es cierto? Si uno dice, pero recuerde que la experiencia no es una cosa buena, es decir, cuando uno dice, oh, tiene una experiencia bárbara, quiere decir que es un fracasado, porque toda su vida lo único que ha hecho es equivocarse y aprendió de los errores. Entonces, bueno, ahí aprendimos de los errores. Entonces, bueno, los gases a presión son otro problema. Cuando uno a la parte eléctrica le suma el gas a presión, sabe que trabaja con 2 cosas importantes. Muy bien. Cuando trabajo con gases, debo tener presente 2 cosas. El carácter explosivo de ese gas. El carácter explosivo de ese gas
yo sé que si tengo aire a presión no tengo posibilidad de que eso traiga una llama, pero bueno, el aire a presión sabemos que es como una bomba, cuando se rompe lo que lo contiene genera una onda expansiva, una onda de presión que puede ser tremendamente dañina. Pero también tenemos que tener en cuenta, bueno, con qué gas estoy trabajando, si es el gas de red más conocido, estamos acostumbrados a manejarlo, pero si es acetileno no, entonces bueno, el acetileno más o menos lo mismo, no, crea una llama, pero digamos, el gas común crea una llama de 700, 800 grados y el acetileno una llama de 2000 grados. Por lo tanto, los efectos son totalmente distintos. Y también lo que tengo que tener presente es si ese gas tiene posibilidad de reaccionar con otras cosas. Eso es extremadamente importante. Hace poquito vimos por televisión, ya se hizo en la Laguna Dondera, pero bueno, hubo una explosión, ¿no es cierto?, en un puerto que había almacenado ciertas sustancias que naturalmente no estallan, pero en otras condiciones sí. Entonces nosotros tenemos que tener presente si eso en las condiciones normales no trae un problema, ¿qué puede traer en ciertas circunstancias? Todo el piso donde trabajamos tiene un encargado de seguridad que no es de nuestro laboratorio, hay una persona de otro laboratorio que es el encargado de coordinar la evacuación y demás cosas. Eso deberíamos tener el celular de la persona en algún lugar, no lo tenemos. Deberíamos tener anotado el celular para ante una determinada situación, él tiene organizado el protocolo de cómo proceder en esas circunstancias. Bueno, muy bien. Entonces este es el tema de gases, que es un problema. En general, los gases lo usan dos tipos de instrumentos. El espectrofotómetro de absorción atómica, que creo que ya lo vieron en la clase pasada, si no recuerdo mal, cuando vieron la medición de calcio y magnesio, y el fotómetro de llama. Seguramente en la absorción atómica han visto, el aparato de absorción atómica tiene varios, este trabaja con acetileno y con presiones muchísimo más altas que este que trabaja con gas de red y con presiones más bajas. Entonces, el aparato de absorción atómica tiene una serie de controles mucho más importantes, incluido en el protocolo, cómo manejo el extinguidor, dónde lo tengo que poner. Hay un botón de emergencia que si tengo algún problema oprimo ese botón y corta automáticamente el gas. Y entonces, bueno, cada cuestión tiene un protocolo. Que en general todas esas cosas surgieron de algún inconveniente o algún principio de inconveniente que nos orientó. Muy bien. El otro tema son las sustancias químicas. En el laboratorio es imposible hacer algo si uno no enfrenta sustancias químicas. Y entonces, bueno, uno puede ir a una base de datos. De hecho, en el laboratorio tenemos una base de datos donde están todas las sustancias y hay todo un ordenamiento internacional de iconos que nos indican si la sustancia es explosiva, corrosiva, cáustica, inflamable, neurotóxica, etc. Cada sustancia tiene eso. Pero potencialmente, digamos, yo no tengo que estudiar nada ni complicarme con los iconos. Para mí, potencialmente, todas las sustancias que trabajo, no importa en qué cantidad, son tóxicas y de las peores. Esa es la forma que tengo que trabajar. Y estoy trabajando con cloruro de sodio, no me importa, la trabajo igual como si fuera una sustancia de alta toxicidad. Lo único que no consideramos sustancias tóxicas es la hierba si se prepara un mate y el azúcar si se le pone agua, si se le pone para endulzarlo. El resto son todas sustancias tóxicas. Entonces, por supuesto que podemos tener un droguero que nos indique si esto es más o es menos, pero el problema muchas veces es que las sustancias no son tóxicas en baja cantidad, pero en alta cantidad sí, y en combinación con otras cosas. Entonces, yo tengo que ser cuidadoso en eso y no estar pensando, decir, bueno, esto es sodio, puede reaccionar con el oxígeno, pero con el agua, pero no con otra cosa, porque tengo una complicación. Entonces, todo lo trabajo con reglas de seguridad. Todo es tóxico, peligroso o cancerígeno, podríamos decir. Dentro de las sustancias que trabajamos, algunas tienen complicaciones especiales que son las sustancias volátiles. Un momento.
Las sustancias volátiles. Sustancias volátiles, obviamente el problema es que se esparcen por el aire, pueden llegar, como pasa con el fenol, llegar a otro laboratorio, traer problemas, quizás no tanto de salud, pero sí problemas de relaciones personales, porque nadie quiere estar respirando vapores de algo que potencialmente siempre es tóxico, ¿no es cierto? Entonces, las sustancias volátiles tengo que prever si tengo en mi metodología una sustancia volátil, y en el laboratorio hay lo que se llama una campana de extracción. Hay un recinto que tiene luz y tiene un extractor, entonces si uno tiene que trabajar con esas sustancias volátiles, lo que hace, mete la campana, prende el extractor y todos los gases son tirados al exterior, que en general nosotros producimos gases en muy pequeña proporción, por lo tanto tirado al exterior eso se mezcla con el aire y ni siquiera puede producir nada en el medio externo. Por supuesto, si la cantidad fuera muy grande uno debería tener precauciones. Pero lo que nosotros trabajamos en los laboratorios analíticos como el nuestro, generan sustancias de residuos de muy baja cantidad, y por lo tanto, entre que trabajamos con sustancias que no son de extrema toxicidad y trabajamos en muy baja concentración, en muy baja cantidad, los efectos que pueden tener son mínimos en el medio ambiente, o nulos, podríamos decir, casi en el medio ambiente, pero no así en el interior, porque a pesar de que sea poco, cuando se desparrama en un recinto cerrado, complicado. Entonces, las sustancias sólidas, líquidas o gaseosas las manejo a todas como potencialmente peligrosas. Todas tengo que trabajar con guantes, en lo posible con lentes. Si no uso lentes para corregir algún defecto de visión, hay lentes en el laboratorio de protección que yo los debería usar. Hay gente que no los usa porque sabemos que son incómodos, pero bueno, tenemos historia en el laboratorio de gotitas pequeñas que saltan y caen en el ojo y producen ardor y uno no sabe si va a producir daño o no. Entonces, bueno, lo ideal sería trabajar con lentes. Cabello recogido es una cosa importante. El cabello recogido es extremadamente importante, especialmente cuando trabajo más que con sustancias, con llamas. Por lo menos en mi historia, una compañera mía se prendió fuego a través del cabello y prende extremadamente rápido. Entonces, bueno, siempre el cabello recogido, no por eso, sino también el uso de centrífugas puede traer su dificultad, especialmente si el cabello es muy largo. Yo voy a tener mucho problema. Bueno, muy bien. Entonces, y después otra cosa, bueno, en general, cuando nosotros terminamos de trabajar, tenemos excedente de sustancia, hicimos reacciones químicas, hicimos las mediciones, nos quedan recipientes que tienen sustancia, entonces, bueno, tiene que estar previsto eso, si esa sustancia va directamente a la cloaca o no va a la cloaca. En general, lo que nosotros trabajamos en el laboratorio, no hay cosas tóxicas, y si las hay son en proporciones tan bajas que uno no contamina el medio ambiente. Inclusive hasta con el material radioactivo que trabajamos, el material radioactivo lo descartamos a la cloaca porque todo el estudio que hay hecho amerita que así sea. O sea, es más riesgoso guardar ese material o intentar dispensarlo de otra manera que tirarlo a la cloaca, y eso está aprobado por un ente nacional que regula eso. Entonces, bueno, en general, si el protocolo no dice nada, pero sería bueno que lo diga también, cuando uno lava el material, elimina el material, eso va a la cloaca, en general con abundante agua para que se diluya. Y aquellas sustancias que son líquidos o sólidos que pueden generar vapores, esas sí en general tengo que tener más cuidado para descartarlas, porque muchas veces si uno descarta en la cloaca algo que genera vapores, como las cloacas normalmente están conectadas, puede terminar generando vapores y olores en otro laboratorio, con problemas, como decía, sociales o problemas de salud. Muy bien, así que bueno, todas sustancias químicas es un problema. Cuando trabajo, siempre recuerdo a mi jefe, me ha dejado gran cantidad de cosas, varias veces cometí errores y él cuando venía me corregía, me decía, cuando un operario trabaja en el laboratorio tiene que mirarse las manos. Eso me quedó grabado. Cuando uno se mira las manos tiene mucho menos riesgo de error. Si yo estoy agarrando algo así, mientras tanto algo tapo, tengo riesgo que se me caigan las cosas. Entonces uno tiene que estar concentrado, mirando las manos, trabajar
Si trabajo con recipientes que tienen sustancias, siempre sobre la mesada, lo más adentro posible que me dé la posibilidad de trabajar sobre la mesada, lo más cerca de la mesada. Si lo que trabajo es extremadamente tóxico, pongo una bandeja plástica debajo, cosa que si se me cae queda confinado ahí. Entonces, bueno, todo ese tipo de cosas son cosas que hacen que los accidentes no ocurran. Y crean otra cosa extremadamente interesante. Cuando un laboratorio tiene previstas estas cosas, cualquier persona que entra al laboratorio lo va a notar y queda muy bien eso. O sea, habla bien de la estructura de un laboratorio. Es decir, cuando se ve que hay condiciones de seguridad, pero no inútiles, ¿no es cierto? Porque yo puedo poner condiciones de seguridad que sean inútiles. Las condiciones de seguridad tienen que ser adecuadas para prevenir los accidentes, pero no cosas inútiles, que lo único que pueden hacer es dificultarnos a nosotros el trabajo. Muy bien. Una cuestión importante también por ahí en la cuestión de la prevención de los accidentes. Obviamente si hay un accidente yo no tengo que huir del laboratorio, irme y volver dentro de un rato a ver qué pasó. Tiene que haber alguien que sepa enfrentarlo, tiene que haber una comunicación entre los miembros, a ver cómo yo aviso y qué hago. Van a ver, la puerta al laboratorio se abre hacia afuera, es otra cosa importante. Si hay algo en el laboratorio, yo tengo que poder salir con facilidad. Nuestro laboratorio tiene una única puerta, en general lo ideal sería que tenga dos puertas, y no puedo salir por una, salvo por la otra. Pero bueno, esas son otras cuestiones. De todas maneras, no necesitamos una salida de emergencia porque sabemos que lo que trabajamos adentro del laboratorio no puede traer grandes problemas. Bueno, el otro material es, bueno, hablando de productos químicos, el derrame de productos químicos. Eso es una cosa habitual, es decir, que se nos derrame algo, que se nos caiga un frasco que tenemos el reactivo. Entonces, bueno, prevenir los derrames es una cosa tremendamente importante. Entonces, ¿cómo lo prevenimos? De varias maneras. En primer lugar, si yo preparo mi reactivo, lo preparo en una botella de 1 litro, por decir, yo voy a fraccionar y voy a trabajar con un recipiente de 100 mililitros, o de 50 o de lo que sea. Una forma de evitar derrames es trabajar con recipientes más pequeños. No quiere decir que no tengo riesgo de derramarlo, pero si se derrama es más fácil de controlar. Entonces, especialmente aquellas, y aparte, bueno, siempre al fraccionarlo, la ventaja que tengo es que cualquier mal uso de los instrumentos no contamino todo el material, sino que solo contamino esto y lo que tiene que guardar es esto. Entonces, una forma de prevenir los derrames es trabajar en volúmenes más pequeños. Otra forma de prevenir es cuando terminé el uso, colocar la tapa a los frascos. Controlar que las tapas estén intactas. Eso en los reactivos nunca quedan los frascos sueltos, rara vez queda un frasco suelto. En general eso va dentro de un tupper plástico. Nunca usar contenedores de cartón, ya la experiencia muy cercana nos enseña que guardar en caja de cartón puede ser un riesgo. Si es una caja de cartón, tomarlo por debajo. Si llevo una botella, no agarrarla nunca por la tapa. Es tomar la botella, poner la mano debajo y transportarla. Entonces eso, sí puedo transportarla en una bandeja mejor. Entonces, son todas medidas que tengo que tomar y puede parecer una exageración visto de afuera, pero si de alguna manera está previniendo un posible accidente, no va a venir bien. Si ocurre el derrame, ¿qué tengo que hacer? Y lo que tengo que hacer depende qué es lo que se derramó. En general, una cosa que funciona bastante bien para todo es colocar papel absorbente, tipo Rolisec. Le pongo Rolisec y con eso junto el material, si es líquido, si es gaseoso, y hay gaseoso, trato de ventilar rápidamente, prendo el extractor, cierro las ventanas que pueden tirar vapor hacia el resto de los laboratorios y trato de ventilar lo antes posible. Si es líquido, uso papeles absorbentes, como le dije, y si es sólido, bueno, tendré que juntar con alguna pala, con algo, que es lo que hago. Y en general después, bueno, tratar de delimitar en base a lo que se
derramó, delimitar la zona, decir, bueno, acá, ojo, que acá se derramó tal cosa, si eso puede quedar residuos o no, especialmente con eso se hace con el material radioactivo, la delimitación de la zona. Y como siempre, la información de si algo ocurrió. Si algo ocurrió por accidente, yo no lo debo ocultar porque tarde o temprano eso va a saltar. Va a saltar de varias maneras. Falta el reactivo. Decimos, tengo que preparar de nuevo reactivo para medida de nitrito. Qué raro, si preparé, tenemos un software que nos dice cuándo lo preparamos 100 mililitros y con 100 mililitros me alcanza para 500 determinaciones y solo llevamos 100. ¿Qué pasó? ¿Se lo tomaron? Entonces, normalmente ese tipo de cosas, todavía el software no detecta eso, pero la idea es que haya un software que a nosotros nos indique cuándo tenemos que preparar reactivos y que vaya llevando un stock, decir, bueno, a usted le queda tanto porque hizo tanta determinación. Por lo tanto, si a mí se me vuelca un reactivo, lo mejor que hay es decir, bueno, mira, se me vuelcó un reactivo, hay que preparar de nuevo. Es lo mejor. Bueno, muy bien. Vamos a ir al material radioactivo. El material radioactivo es muy probable, en este curso todavía tenemos clase de material radioactivo, todavía tenemos un cuarto de uso de material radioactivo, pero es probable que en un futuro bastante cercano dejemos de tenerlo, porque podemos reemplazarlo con otras técnicas que no son radioactivas y son más económicas y tienen más o menos, quizás más exactitud que las técnicas radioactivas que utilizamos. El material radioactivo es extremadamente costoso porque requiere un laboratorio autorizado, que tiene que cumplir ciertas reglas y lo autoriza lo que se conoce como ARN, que no tiene nada que ver con el ácido nucleico, es la Autoridad Reguladora Nuclear de la Argentina. Es un ente que supervisa el uso de material radioactivo. Entonces tiene que tener un laboratorio autorizado, tiene que tener un responsable también autorizado, que en la facultad es el decano. El decano es el que firma los papeles y el que se hace responsable del uso de material radioactivo. Y después tiene que tener un responsable de lo que se llama seguridad radiológica, que en este momento soy yo. O sea, el responsable de seguridad radiológica es una persona que tiene que haber hecho un curso tremendamente difícil, que lo imparten a algunas universidades, supervisado por la ARN. Uno hace un curso donde aprende todo respecto de uso de material radiológico, instrumentos de medición, accidentes, demás cosas. Rinde un examen tremendamente difícil y de ahí se le otorga un permiso. Este permiso dura 5 años y renovarlo vale 100.000 pesos, pero vale, pongámosle un poco menos, 50.000 pesos vale ese permiso renovarlo. Y el tener el laboratorio necesita también una autorización, un permiso de funcionamiento, un registro de funcionamiento, que tiene un costo también de aproximadamente 50.000 pesos anuales. Por eso es extremadamente caro trabajar con materiales radioactivos. Entonces, bueno, es como usar material radioactivo como un taxi. Tengo que tener el taxi, tengo que tener el dueño del taxi y tengo que tener el chofer del taxi. Las tres cosas. Si no, no funciona. Y todo tiene que estar al día, todo tiene que estar pago. ¿Por qué? Porque para trabajar yo necesito material radioactivo y el material radioactivo no lo puedo comprar en un supermercado, lo tengo que comprar a proveedores que también son autorizados por la ARN. Y el proveedor tiene la lista de quiénes son los responsables autorizados. Entonces, si yo quiero comprar varios 133, mando un mail a la empresa que me lo vende y digo, necesito un milicurí de varios 133. La persona me dice, usted no está autorizado, no lo podemos vender. Entonces, hay todo un circuito donde hay un control tremendamente grande. El problema de trabajar con material radioactivo, en medicina ustedes lo estudian, son obviamente las radiaciones. Nosotros trabajamos con material radioactivo que tiene emisiones corpusculares y emisiones electromagnéticas.
Las emisiones corpusculares, como el carbono 14, el tritio, son radiaciones más fáciles de contener, las podemos blindar con vidrio o con plástico únicamente. O sea, si yo tengo un material radioactivo, tengo carbono 14 metido dentro de un recipiente de vidrio, sé que no tengo ningún problema. De todas maneras, hay ciertas reglas estrictas de manejo, de manejo y de cálculos que tengo que hacer para mi laboratorio, porque un operario que trabaje no tiene que superar los 20 milisievert por año. Entonces, el responsable es quien sabe hacer todos esos cálculos, entonces en base a todo lo que hace, a una serie de cálculos que lo eleva a la autoridad reguladora nuclear, la autoridad reguladora nuclear dice, bueno, sí, lo apruebo, pero cuando lo aprueba, en todos esos cálculos yo digo cuánto voy a comprar, por lo tanto, a mí a lo mejor me autorizan comprar carbono 14 1 milicurie por año, y yo al proveedor voy y le digo necesito 10 milicurie, me va a decir no, no le puedo vender porque la ARN le autorizó 1, porque su seguridad radiológica da para eso. Entonces, las radiaciones corpusculares casi no tienen problema de irradiación, pero las radiaciones electromagnéticas sí. Nosotros en el laboratorio todavía, pero ya lo estamos dejando de lado, una medición que se hace, que es el sulfato, se hace con bario 133. El bario 133 es una emisión de radiación gamma de altísima energía, por lo tanto, tengo que tener mecanismos de blindaje que en general se ponen dentro del container de plomo para que esa radiación sea blindada y no salga. Una de las cosas tremendamente importantes cuando trabajamos con material radioactivo, obviamente, es el derrame. ¿Por qué? Porque si se derrama material radioactivo, aunque yo lo sé que ese material radioactivo que quedó sigue irradiando, irradia directamente sin ningún tipo de blindaje. Entonces, por eso el laboratorio de material radioactivo, ahora que tiene mesada de acero inoxidable, y cuando trabajamos, en general trabajamos en bandeja, se suele poner papel absorbente, trabajar sobre papel absorbente, después y con papel film, todo eso realmente se cierra y se manda a un búnker blindado donde el material radioactivo decae hasta que dejar de ser radioactivo, o si no, se descarta directamente. Pero nosotros, digamos, no tenemos problema por la cantidad que trabajamos en material radioactivo, que me acuerdo, tenía que revisar los cálculos, es muy baja. Nosotros no necesitamos contratar a una empresa que nos lleve los residuos radioactivos, simplemente esos residuos radioactivos se tiran por la cloaca con ciertas características. Cuando yo lo descarto tengo que tener ciertas, ya lo vamos a ver en las clases que hablan de eso, se descartan al medio ambiente, y eso no produce ningún tipo de contaminación porque no aporta más radiación al medio ambiente que lo que aporta el potasio 40 y el radón, que son dos materiales radioactivos que están en el ambiente coexistiendo con nosotros desde el origen de la humanidad, ¿cierto? Entonces, bueno, el material radioactivo se trabaja de esta manera, es la parte del laboratorio más controlada porque tiene todos los cálculos hechos, supervisado por los supervisores de la ARN. Y una cosa que sí hay que tener en cuenta es que no pueden trabajar con material radioactivo mujeres embarazadas o digamos, con posibilidades de embarazo, ¿cierto? Entonces, es normal que uno trabaja en el laboratorio, entonces, bueno, es una cosa que siempre recalcamos, si no está embarazada, no le parece que está embarazada. ¿Por qué? Porque cuando trabajamos con radiación gamma, la radiación gamma es penetrante y sabemos que los efectos de la radiación son más importantes cuanto mayor el índice mitótico. Entonces, si una mujer trabaja justo cuando el día que se produjo la fecundación, ahí entra en el proceso de segmentación, que se forma la mórula, la blástula y demás cosas, el blastocisto, donde la división celular es tremendamente grande, entonces los efectos de la radiación pueden ser devastadores. Entonces, bueno, eso siempre la persona que trabaja, si es mujer, tiene que tener el control, y uno también. Y bueno, a veces tiene que hacer preguntas que me dicen, bueno, ¿por qué me pregunta esto? Bueno, pregunto. Dice, ya sé que no estoy embarazada, bueno, lo tengo que preguntar. Entonces, bueno, eso podríamos decir que es la parte tremendamente más importante, y ahí tenemos un efecto de un accidente que va a repercutir sobre otra persona. Dice, bueno, a mí no me pasó nada, ¿no? A mí como persona responsabilidad responsable de seguridad radiológica no me pasó nada, pero estoy impactando sobre otras personas, inclusive ajenas al laboratorio. Pero bueno, creo que vamos a dejarlo. Me da un poco de pena porque dio muchísimo trabajo poner en marcha el laboratorio.
pero los costos son difíciles de mantener y los costos del material radioactivo se cuentan en cientos de miles de pesos. O sea, comprar un material radioactivo vale 500.000 pesos, entonces cosa que lo vamos a tener que dejar, siendo que existen otras técnicas. Inclusive la ARN, cuando me autorizó ciertas cosas, me preguntó, ¿no hay otras técnicas? Sí, la hay, pero yo en ese momento argumenté un poco que la exactitud que teníamos con esto era buena y me autorizaron. Pero si la autoridad reguladora nuclear detecta que hay otra técnica que es equivalente, nos va a decir, no, bueno, no haga más esto, inclínese por la otra. Muy bien. Otro problema son los aparatos con partes móviles. En el laboratorio hay muchos aparatos, en general son agitadores, cosas que mueven, partes móviles. Los agitadores, en general, los agitadores no tienen grandes problemas porque son cosas de poca potencia y de poco movimiento. El mayor problema puede venir por la parte eléctrica. Pero sí lo que tienen dificultades son las centrífugas. Nosotros tuvimos una clase específica de centrífugas. Las centrífugas, cuando las estudiamos, vimos que la velocidad tangencial podía llegar a miles de kilómetros por hora. El impacto de esa parte con alguna parte de nuestro cuerpo puede producir mutilación. Entonces, el uso de la centrífuga es otra cosa que tengo que hacer con extremo cuidado, especialmente si son ultracentrífugas. En el laboratorio no tenemos ultracentrífuga, ni tampoco la necesitamos. Hay otra en el otro laboratorio que dirigía antes, que tampoco está en uso. Esa es tremendamente más complicada y tiene mecanismos de protección. Pero la centrífuga es un problema. Y después el otro problema, y ya vamos terminando, son la temperatura. Gran cantidad de técnicas trabajan con algún grado de calentamiento, ya sea por la llama, por ejemplo, en materia orgánica tengo que calentar con una llama de un mechero, demanda química de oxígeno tengo que calentar con una platina, electrodo de flúor tengo que calentar con una cocinita eléctrica que calienta agua de ebullición. Entonces, bueno, es habitual que enfrentemos temperaturas cercanas a los 100 grados centígrados o más. Por ejemplo, demanda química de oxígeno trabaja con 150. Nosotros sabemos que 150 grados es una temperatura tremendamente alta. Entonces, y normalmente, bueno, la temperatura, como siempre me decía uno de mis profesores cuando empecé a trabajar, tengan cuidado porque el frío, el vidrio no anuncia si está caliente. O sea, yo miro algo de vidrio, no me anuncia si está caliente. El hierro tampoco. Me doy cuenta cuando lo toco. Salvo que la temperatura sea muy alta y yo ya perciba radiación roja o cercana al infrarrojo, con lo cual ya la puedo ver. Pero si eso es así, porque está a 700 grados, ¿no es cierto? En el laboratorio hay uno de los equipos que se llama una mufla, es un horno de calcinación. Ese horno trabaja a 600 grados. Por supuesto, uno mete la mano dentro de ese horno y no la llega a sacar, ya la calcinó a la mano a esa temperatura. Entonces, son cosas que cuando se manejan uno tiene que tener tremendo cuidado. En general trabajamos para las cosas de extrema temperatura y con llama no se trabaja con guantes de látex, porque se prende fuego por ahí. Entonces, en general, si yo estoy trabajando, van a ver, quizás eso lo explicó Melina cuando explicaron la medición de calcio y magnesio. El aparato de absorción atómica, que tiene una llama tremenda, se trabaja sin guante. ¿Por qué? Bueno, porque esa llama, ya hemos tenido problemas que la llama por ahí sale del equipo por algún imprevisto, y yo tengo que tener la menor cantidad de cosas inflamables. Entonces ahí se trabaja sin guante. Y sí se puede trabajar con guantes de trabajo, a lo mejor de amianto que vienen, con lo cual uno puede tomar ese tipo de cosas. Entonces, bueno, la cuestión de la temperatura es otro de los riesgos. Dentro de todo, lo podría decir, bueno, son de los menores, pero si trabajo arriba de 500 grados, el efecto es, arriba de 500 grados no queda materia orgánica, todo se transforma en sistema inorgánico, por lo tanto, el daño es tremendamente grave. Bueno, y por último, como dijimos, los accidentes en general, uno dice, bueno, ¿qué es más importante? Dijimos, ¿es más importante el resultado o es más importante el accidente? Las dos cosas son importantes. Cuando estoy con el accidente, es más importante el efecto que puede traer sobre la persona o sobre el equipo. Los dos son importantes. Yo me pregunté que desarmado, ¿qué? ¿Le interesa más los equipos? No me interesa más, me interesa igual. Igual, y no tiene que ocurrir un accidente y lo tengo que tratar de prevenir. Por supuesto que uno se va a lamentar si el accidente tiene un riesgo fatal. Uno dice, uy, esta balanza la tengo que tirar, o uno dice, uy, este pobre chico se murió. La consecuencia no es la misma, pero antes que ocurra es lo mismo.
O sea, antes que ocurra vale lo mismo una balanza que un ser humano. No es que yo tengo que prestar más atención a esto que al otro. ¿Por qué? Porque si yo no presto atención a la balanza, puedo preparar cosas mal y eso puede derivar en accidentes que sean tremendamente mayores. Entonces, todo ante el accidente tiene el mismo costo. Y es algo que debo llevar siempre a la discusión. Es decir, si yo estoy haciendo una técnica, tratar de prever cuáles son los errores. Y si a mí se me cayera la micropipeta, ¿qué puede desatar eso? Y hasta uno puede organizar un seminario y decir, mira, a mí se me ocurrió esto acá, lo voy a presentar en un seminario y lo vamos a discutir entre todos. Eso es extremadamente importante. Cuando uno se le cruzó algo por la cabeza, no lo debe dejar en la cabeza, sino que lo tiene que compartir, y a veces cosas insignificantes tienen que ser llevadas a discusión. Bueno, muy bien. Con radiaciones no discutí, pero también, bueno, en el otro laboratorio, cuando empezamos este curso, yo trabajaba en otro laboratorio que trabajamos en metabolismo fosfocálcico, ahora no trabajamos más en metabolismo fosfocálcico, allá teníamos equipo rayos X. El equipo rayos X también necesita una autorización especial. No lo hace la Autoridad Reguladora Nuclear, lo hace Radiofísica Sanitaria de la provincia, entonces no, también tiene que llenar formulario, tener autorizaciones, cada tanto vienen y controlan el equipo que la radiación no sale. Siempre recuerden, con radiación el problema más grave son las mujeres embarazadas, especialmente en los primeros meses de embarazo. Bueno, magnífico. 7:59. Bueno, seguimos en la próxima clase. Si no recuerdo mal, creo que tenemos justamente trabajo con material radioactivo, específicamente ese tema. Así que bueno, los dejo por acá. Tienen la ejercitación para hacer, supongo que Melina la habrá subido. Y nos veremos el miércoles que viene, o con aquellos que van asistiendo a seminario. El lunes que viene a las 10 tendremos un seminario de algún tema en particular, creo que es justamente la determinación de sulfato por un método radioactivo. Bueno, así que quedamos en contacto, cualquier cosa me escriban.